De todas maneras, a comienzos del siglo XX emergieron los intelectuales que podemos llamar profesionales en sentido estricto, conscientes de su rol social, de sus posibilidades y también de sus limitaciones. Acariciaban el anhelo de autonomía de pensamiento y creación genuinas, pero al mismo tiempo se inclinaban por la adopción de ideas, teorías y orientaciones provenientes del norte. Este dilema permanece hasta hoy. La autoconciencia crítica de los intelectuales ha sido y es aún hoy mal vista por el conjunto de la sociedad que en todas las latitudes sanciona a los individuos que ponen en duda las normas habituales de sentir y obrar. Salvador Romero Pitari, catedrático de esta universidad, realizó una contribución importante al estudiar sistemáticamente el proceso de formación de las primeras generaciones intelectuales. El ensayo, género difícil de ser clasificado, pero abierto y exploratorio, ha constituido el principal instrumento de los intelectuales porque permite un enfoque multidisciplinario de las temáticas tratadas, evitando los dos extremos de la erudición y del diletantismo. Participa tanto del aura estética superior que posee la literatura, como del prestigio contemporáneo que brindan las ciencias sociales. El ensayo ha representado probablemente la porción más creativa y conocida del quehacer filosófico e intelectual en Bolivia. A comienzos del siglo XX, Alcides Arguedas y Franz Tamayo personificaron las dos tendencias básicas del debate sobre el destino de la nación, el liberalismo modernizante y el telurismo nacionalista. Arguedas fue el crítico radical de lo ancestral, es decir, de las tradiciones culturales y las mentalidades concomitantes que se arrastraban desde muy atrás. Él señaló que los factores de la mentalidad colectiva pueden mantenerse activos durante periodos muy largos y entonces determinan en alguna medida, difícil de precisar, el sentido colectivo y la identidad social. Arguedas percibía los males de la patria en la contextura sociocultural y en los comportamientos antiéticos de los gobernantes, y no tanto en las condiciones socioeconómicas. Esto, que puede parecer equivocado y anacrónico, adquiere hoy una cierta eficacia explicativa ante el fracaso de una masa gigantesca de teorías economicistas e institucionalistas que han demostrado su incapacidad para comprender la cultura política y las pautas recurrentes de comportamiento de la población. Arguedas mismo enfatizó el carácter histórico, es decir, pasajero, de los fenómenos criticados, para no caer en un determinismo culturalista, el cual presupone que toda evolución estaría motivada y delimitada por los factores propios de los periodos precedentes y que los actores sociales carecerían de la facultad de desarrollar estrategias propias y fijar preferencias basadas en elecciones racionales. Franz Tamayo fue sin duda una de las figuras más importantes de la cultura boliviana en el siglo XX. Su notable actividad como poeta, escritor y político es bien conocida. El gran logro de Tamayo, dice Josefa Salmón, es haber puesto al indígena como sujeto de la historia y haber superado la poderosa mentalidad que lo mantenía como mero objeto de políticas públicas, por más bien intencionadas que éstas hayan sido, como fue el caso de las reformas educativas liberales.
Tamayo crea otra imagen social boliviana según la cual la unidad social de la nación estaría asentada sobre la psicología del carácter nacional indígena. Tamayo sostuvo repetidamente la existencia de una esencia inconfundible y perenne del ámbito indígena. Pese al elaborado énfasis de sus declaraciones, por ejemplo, el alma de nuestra raza, el genio de su historia, la resistencia y persistencia, la fuerza de la raza, no se puede reconstruir con seguridad en cuáles factores concretos y discernibles estaría basada esa identidad indígena inmune al paso del tiempo. Lo que en Tamayo se acerca más específicamente a una definición de la esencia indígena es una concepción vitalista del orden social, como era lo usual a comienzos del siglo XX bajo la influencia de Friedrich Nietzsche y de las escuelas románticas e irracionalistas de aquella época. Tamayo es el representante más conocido de la mística de la tierra, como llamó Guillermo Frankovich a esta corriente doctrinaria, que se opone al universalismo de los valores y de las metas de desarrollo y que impugna también el racionalismo abstracto de la tradición occidental. Por otra parte, la obra de Tamayo parece exhibir un carácter paternalista. Celebra la frugalidad y el laconismo de los indígenas, la radiante energía física y las magníficas condiciones morales de los mismos, el hecho de que encarnan un carácter formado por la persistencia y la resistencia, pero Tamayo no les confiere aptitudes filosóficas o políticas, afirmó el gran pensador textualmente. Ya se ve el lado débil de la pedagogía del indio, la inteligencia. En medio de las magníficas condiciones morales que han caracterizado siempre la historia del indio, se encuentra siempre una deficiencia de organización mental y la falta de un superior alcance intelectivo. La verdad es que el indio ha querido siempre y ha pensado poco. Históricamente el indio es una gran voluntad y una pequeña inteligencia. Fin de la cita. Aquí todo comentario me parece superfluo. No hay duda de que Tamayo reproduce el esencialismo positivo, las cualidades morales y físicas del indio, mezclado con un esencialismo negativo, el indio como privado por naturaleza de aptitudes superiores en los órdenes intelectual y político. Son claramente cualidades permanentes que corresponden, según Tamayo, al núcleo de la identidad indígena y por lo tanto difíciles o imposibles de ser modificadas. Y esto significa que el indio, según este gran autor, no es apto para la esfera de la política y tampoco para el autogobierno. Aquí radica el innegable paternalismo de Tamayo, quien, consecuentemente, nunca propuso una reforma agraria o algún programa revolucionario concreto en favor de los intereses indígenas. En el seno del peruismo boliviano hay que destacar la figura de Roberto Prudencio, notable pensador y profesor universitario, influido desde muy joven, como casi todos los integrantes de su generación, por corrientes filosóficas alemanas, especialmente por Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger. En 1944, Prudencio contribuyó, con la colaboración de Augusto Pescador, a la refundación de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de esta universidad. Esta institución ha sido desde entonces uno de los focos más relevantes para la irradiación de concepciones filosóficas en Bolivia.
junto con la revista Colla Suyo, que Prudencio, sin ayuda de nadie, publicó durante más de 25 años y donde hizo gala de un estilo claro, elegante y persuasivo. Su fundamento filosófico es el intuicionismo, que él contrapuso explícitamente a los esfuerzos racionales sistemáticos. El conocimiento ganado por la pura intuición resulta el más valioso porque perdura a través de todas las mutaciones teóricas. Se trata de un enfoque irracionalista y al mismo tiempo elitario que desdeña fundamentar argumentativamente sus conclusiones espontáneas. Por ello, Prudencio sobrevaloró las civilizaciones precolombinas y el régimen colonial, pero sin analizar su funcionamiento político y su vida diaria y prosaica. En realidad, Prudencio no mostró interés o curiosidad por las dimensiones económica o institucional de las culturas que él admiraba. La esencia de las cosas puede resultar fácilmente una quimera sin contenido, como él mismo Prudencio lo reconoció en un rapto de pesimismo realista. Cito: tal vez el universo no es sino la bella apariencia de la nada. Fin de la cita. Prudencio, por otra parte, tuvo una concepción muy alta de la creación artística. Es la transgresión que el ser humano realiza contra la vida como mera supervivencia. Es la rebeldía contra las necesidades cotidianas y, por consiguiente, la actividad más noble y elevada de nuestra especie. Me detuve en el enfoque de Roberto Prudencio porque, paradójicamente, las corrientes indianistas posteriores, especialmente la de Fausto Reinaga, comparten un rechazo similar del racionalismo y una apreciación parecida del rol positivo de las intuiciones y del telurismo. Al colocar la vivencia existencial como la base razonable y a veces única del trabajo intelectual y al mismo tiempo al cuestionar radicalmente la vigencia de la tradición occidental del racionalismo, Reinaga inaugura un relativismo de valores y una variante de la deconstrucción, y esto mucho antes de la actual expansión de teorías postmodernistas. Aquí reside su importancia. Reinaga se adelantó a su tiempo al edificar un modo de articular ideas que se distancia enfáticamente de la herencia occidental y que postula la experiencia personal como la fuente de otra manera de ver el mundo. Se debe a esta opción teórica su rechazo radical de la tradición que se inicia con Sócrates. El imperativo socrático, dice Reinaga, es miente y mata. Reinaga creó una prosa poética que evoca con pertinencia y pasión sus sufrimientos personales y los de su pueblo. A diferencia de las tediosas teorías de la descolonización de fecha actual, la prosa reinaguista es brillante y llena de momentos emotivos y por ello muy adecuada para expresar agravios milenarios. A toda su obra subyacen un poderoso impulso moral y un talante que podemos llamar quijotesco, ambos consagrados a enderezar el destino de su pueblo. Él conocía sus cualidades y quería ser visto como el profeta agrio que se atreve a decir las verdades incómodas y que por lo tanto pasaría a la historia de los indios de Bolivia como el visionario precursor de la emancipación definitiva de los indígenas.
El severo rechazo del universalismo occidental emerge claramente cuando Reinaga, en 1969, ya identificó los 4 elementos de la civilización occidental que debían ser radicalmente rechazados y eliminados porque esclavizaban a los indios sudamericanos: el derecho romano, los códigos napoleónicos, la democracia francesa y el marxismo-leninismo. No hay duda, por otra parte, de que estos elementos, pese a su origen occidental, representan también, debido a su carácter abstracto y general, construcciones teóricas que pueden servir para configurar un orden racional en el sentido de evitar arbitrariedades consuetudinarias y debatir libremente sobre opciones diferentes del futuro. De todas maneras, a comienzos del siglo XX emergieron los intelectuales que podemos llamar profesionales en sentido estricto, porque permite un enfoque multidisciplinario de las temáticas tratadas, evitando los 2 extremos de la erudición y del diletantismo. Participa tanto del aura estética superior que posee la literatura, como del prestigio contemporáneo que brindan las ciencias sociales. Conscientes de su rol social, de sus posibilidades y también de sus limitaciones. Acariciaban el anhelo de autonomía de pensamiento y creación genuinas, pero al mismo tiempo se inclinaban por la adopción de ideas, teorías y orientaciones provenientes del norte. Este dilema, Pertari, catedrático de esta universidad, realizó una contribución importante al estudiar sistemáticamente el proceso de formación de las primeras generaciones intelectuales. El ensayo, género difícil de ser clasificado, pero abierto y exploratorio, ha constituido el principal instrumento de los intelectuales que permanece hasta hoy. La autoconciencia crítica de los intelectuales ha sido y es aún hoy mal vista por el conjunto de la sociedad, que en todas las latitudes sanciona a los individuos que ponen en duda las normas habituales de sentir y obrar. Salvador Romero